Venezuela, país hermano, por cultura, por amistad, por la cercanía en la fe y nuestros orígenes americanos, vive un tiempo difícil. Dentro de la Universidad de Anáhuac México Sur, alumnos, catedráticos y también, por supuesto, el Centro Anáhuac Sur en Derechos Humanos desea reflexionar con ustedes y brindar un foro de diálogo. Hemos definido a la universidad como una comunidad de buscadores de la verdad. Podríamos añadir también que comunidad de buscadores de la verdad, del bien y de la belleza. Y en esa búsqueda de la verdad abrimos nuestras puertas. Todos, académicos, alumnos, amigos, gente cercana al espíritu de la universidad y en general a todo universitario, debe y quiere buscar la verdad. La verdad en la ciencia, la verdad en las relaciones humanas, la verdad en la democracia, la verdad sobre todo en el diálogo. Y en el diálogo, en acogida a quien piensa como nosotros o a quien piensa diferente. Es muy impactante leer el documento del Papa Francisco en su reciente exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Habla de dos temas, es un número muy importante a mi juicio. Dice que hay dos temas que influirán determinantemente en el futuro de la humanidad. Si bien no es un documento social, trata en buena parte de ello y señala dos temas como determinantes para el futuro de la humanidad. El primero de ellos es la inclusión social de los pobres. Es un tema sumamente importante y podríamos hablar sobre él mucho. Pero el segundo de ellos es el diálogo para la paz. Y sobre todo es esencial en un conflicto como este que estamos viviendo en nuestra querida nación vecina, que también toca nuestro corazón. Diálogo entre dos partes, que incluso pueden ser antagónicas, pero que son una sola nación, personas divididas. Ustedes tendrán en su mente esa imagen de ese discurso que una chica hace a los policías, apela a su corazón y hace que lloren porque están obedeciendo algo que parece una ley injusta. Debe haber escucha de ambas partes. Por lo tanto, el objetivo de este foro es un diálogo que alcance la paz, condición indispensable para el desarrollo de cualquier persona y evidentemente de todos los pueblos. La paz interior, económica, social, son elementos torales de toda democracia. Y por ello compartimos como mexicanos con este pueblo hermano la ilusión de construir una democracia viva, abierta, dialogante y a veces, por definición de la propia democracia, que haga confrontar o encontrarse opiniones distintas. Pero esas opiniones distintas tienen un límite. No puede ir más allá de la inseguridad, no puede permitir de manera estructural la corrupción, no puede callar la voz de los medios, ni puede borrar una crisis económica que es evidente o de abasto simplemente por decreto. Estas olas de manifestaciones que ponen en crisis a la paz y a la misma democracia, es allí donde un universitario, en lo personal, tengo que levantar la voz y condenar toda falta a los derechos humanos. Hace unos días, ayer, un corresponsal del diario El País, Alfredo Mesa, señaló que la Conferencia Episcopal Venezolana condenó de manera muy clara el manejo de la crisis que desde principios de febrero mantiene el vilo al país y hace un llamado respetuoso pero enérgico a rectificar e impedir una tragedia mayor. Cualquier institución educativa, ONG, institución pública o privada que quiera defender los derechos humanos tiene que cuestionar con alta voz los regímenes totalitarios que van en contra de las ideas democráticas que el mismo pueblo votó y desea en su interior. ¿Qué motivos habría para una condena de una situación como la actual? Las restricciones de las libertades de informar o de opinar, la falta de políticas públicas para enfrentar una inseguridad jurídica o ciudadana,
el hostigamiento al sector productivo nacional o incluso una agresiva represión de la disidencia política y el intento de pacificación o apaciguamiento por medio de amenazas, violencia verbal o represión física, que nosotros hemos podido ver gracias a las redes sociales, con mucha tristeza, por supuesto. Es evidente que hay que distinguir muy bien entre dos tipos de manifestaciones: aquellas que son pacíficas y que van de acuerdo a la democracia y son permitidas, y es más, son parte de un derecho humano. Pero también los universitarios tenemos que levantar la voz contra aquella manifestación que pudiese desbordar el límite de la violencia o de la anarquía. Y eso mismo dicen los obispos en Venezuela: cualquier manifestación anárquica, aun contra el régimen que está violando derechos humanos, debe ser también condenada. ¿Cuál es el punto clave? ¿Dónde está el equilibrio? Si las manifestaciones pacíficas tienen como origen la lucha por derechos humanos que establece la misma Constitución, aceptada por esta democracia y votada por los mismos ciudadanos venezolanos, no debería criminalizarse la protesta ciudadana ni la negación práctica de derechos humanos en los manifestantes. Por lo tanto, si existiese una abusiva y desmedida represión contra ellos, o incluso torturas que han recibido algunas personas detenidas, o la persecución judicial de servidores públicos contrarios al partido oficial, debe ser levantada la voz de los universitarios. Y les invito, jóvenes y académicos, estimados invitados, a este diálogo por la paz entre un gobierno de Nicolás Maduro y su oposición, que como universitarios tenemos que iluminar con la fe, con la razón, con el diálogo, pero siempre tiene que estar abierta nuestra postura al diálogo de ambos, porque ambos estamos convencidos, unos y otros, nosotros como vecinos, los venezolanos de uno de otro partido, todos, en el fondo, lo que queremos es la paz. Una paz que merece el pueblo venezolano y una paz que merece todo Latinoamérica. Gracias a todos por su participación y bienvenidos a la Universidad Anáhuac México Sur. Bueno, primero, pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas a la Universidad Anáhuac, que es un honor poder estar aquí en mi alma mater, poder saludar al rector y sobre todo ver también el interés por parte de la universidad por este tema que a todos nos duele. Nos duele a los mexicanos como les duele a los venezolanos. Gracias, señor rector Abraham Cárdenas González, por abrirnos este espacio. A los alumnos, maestros y directivos de la universidad, gracias también por acompañarnos en este encuentro. Bueno, primero, la política exterior mexicana en los últimos años, pues la transición democrática y la alternancia en el Ejecutivo cambiaron la forma en la que se hacía política, generaron también cambios hacia el exterior. El principal cambio ha sido la defensa decidida de los derechos humanos. Mientras en otros países de América Latina se vivían golpes de Estado y dictaduras, en México se tenía una democracia simulada que desafortunadamente no hablaba de derechos humanos. Tengo un ejemplo. Cuando la OEA decidió elaborar y firmar la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José en 1978, México no lo firmó sino hasta 3 años después y con reservas. Otro ejemplo, el gobierno no quería firmar el convenio de cooperación con Europa por contener una cláusula democrática, lo firmó hasta 1997. Fue a partir de la transición en la presidencia de la República que la política exterior dio un giro en materia de derechos humanos. Durante estos últimos 12 años, los primeros 5 años de la administración de Fox, se dieron 14 visitas al país por parte de órganos o procedimientos especializados en derechos humanos de la ONU y de la OEA. Entre 2007 y 2011 este número incrementó a 16 órganos que visitaron México como parte de labores de monitoreo y escrutinio.
Con esto, ¿qué les quiero decir? Que se empezaba ya a hablar afortunadamente de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos. Se veía ya aquí presencia importante tanto de la ONU como de la OEA. El cambio de política pues tiene dos promotores. Primero, el gobierno emanado de la oposición y segundo, la participación de la sociedad civil. Las instituciones, y como ustedes han podido ver a lo largo de nuestra historia, obtuvieron mayor libertad. Podíamos ver a las instituciones hablando de derechos humanos, libertad, democracia, con mayor libertad, cosa que antes no se veía, y también esa apertura que se dio en los medios de comunicación. Ya podías declarar y decir algo en contra de tu gobierno y no pasaba nada, se respetaban los diferentes puntos de vista, las diferentes visiones, sin importar de dónde viniera. Lo que hoy podemos dejar ver, ¿no?, como parte de esta región de América Latina, primero, que hay un desencanto por la democracia en nuestra región, y esto es generalizado. Ante ello, pues el populismo ha cobrado fuerza en muchos de estos países. El populismo desafortunadamente ha cobrado fuerza. Comercialmente, América Latina está fragmentada. Por un lado está Mercosur con Brasil como líder, y por otro está la Alianza del Pacífico como un nuevo mecanismo en donde México es impulsor junto con otros países. Pues México ha hecho lo necesario, ha hecho las gestiones necesarias para que exista esta Alianza del Pacífico entre Chile, Colombia, México y Perú. Se me está yendo Perú. Perú, de hecho, fue el principal impulsor. Su presidente en ese momento habla con el presidente Felipe Calderón para que pudiéramos tener una alianza del Pacífico, en donde, bueno, pues lo que estamos buscando es empezar a ser líderes estos países en la región y ver su manera también de integrarse con otras regiones del mundo. Están por ingresar a esta alianza países como Panamá y Costa Rica. Somos una región joven y en crecimiento, una región con posibilidades, que ya no solo ve hacia Estados Unidos, sino que también voltea hacia los mercados asiáticos. Hace unos días tuvimos al canciller de Argentina en el Senado, y él decía de la importancia de ya no estar volteando la mirada solamente hacia Estados Unidos, y nos decía, ¿no?, lo importante que es estar volteando la mirada hacia el sur. Tenemos suficiente poder, suficiente fuerza en América Latina y el Caribe como para que lo desperdiciemos. Y ahora el tema de la coyuntura, el tema que nos trae el día de hoy, tema Venezuela. En los últimos años México ha tenido dos posturas muy claras frente a Venezuela. Primero, por un lado, con el presidente Vicente Fox se retiraron embajadores y hasta se dieron acusaciones personales entre los presidentes. Esa es una postura muy clara que se dio a principios de este siglo. Y ahora con el presidente Peña Nieto, bueno, pues ni siquiera se esperó a que se esclarecieran reclamos de inconsistencias en las elecciones pasadas en Venezuela, cuando ya se estaba felicitando a Nicolás Maduro por el triunfo. Por lo general, cuando todavía hace falta que algún tribunal electoral, el área de elecciones de cada país pues declare un ganador, pues México ya había hablado con el entonces electo Nicolás Maduro, cuando había pues mucha molestia por parte de la oposición por cómo se habían dado las cosas. Y bueno, y ante todo lo que ha estado pasando en las últimas semanas, México no puede quedarse callado ante los atropellos, y esa fue la exigencia que dimos desde el Senado mexicano. En el Senado condenamos enérgicamente las violaciones a los derechos humanos y políticos de estudiantes y de integrantes de la oposición, y principalmente yo quiero compartirles que a mí me preocupa mucho lo que está pasando con el poder legislativo. El poder legislativo en Venezuela está siendo coartado, y tenemos un caso muy claro, que es el caso de la diputada María Corina Machado, que con argumentos pues muy débiles la llevaron a la destitución por haber ocupado el lugar de Panamá ante la OEA. Pues resulta que la destituyen.
cuando en su momento, ya hace algunos años, con esa figura de embajador alterno, también el gobierno de Venezuela permitió al ex canciller de Honduras hablar ante la OEA. Entonces, y ese fue un debate, eso no se los he compartido aquí a nuestros ponentes, un debate que tuvimos el fin de semana en el Parlamento Latinoamericano, ¿no? Que querían que tuviéramos una postura muy enérgica por el tema Venezuela, pero más a favor de, pues si no a favor, respaldando un poco las acciones que se están llevando a cabo, y ellos decían, ¿no? Y el representante de Venezuela, a mí me sorprendía cómo se expresaba de la diputada María Corina, decía, es que esa señora, ¿no? Varias veces decía, esa señora dijo, y ella lo hizo mal, ¿no? Y decía que ella estaba mal, que estaba abusando de su poder y de ser diputada de la Asamblea, y que bueno, que ellos no podían comprender que una mujer se conduciera así en la Asamblea Nacional. Eso decía el representante de Venezuela, por supuesto, y se los digo tal cual, por supuesto que nos echamos un tirito, y yo dejé clara la postura de México, y yo me atreví a hablar además por el legislativo. ¿Por qué? Porque a mí me toca ocupar una silla como vicepresidenta de México en el Parlamento Latinoamericano, y además me sentí con la libertad no nada más de hablar como senadora Mariana Gómez del Campo, sino hablar también por parte de México, porque en últimos días logramos un comunicado enérgico contra lo que está ocurriendo concretamente en el legislativo en Venezuela, y lo firmaron pues prácticamente todos los partidos políticos. Entonces, senadores de todos los partidos políticos, seguimos haciendo gestión para que se sumen muchos más. Ya llevamos alrededor de 50 senadores que firman este comunicado, pero queremos que sean muchos más, que se oigan muchas voces en América Latina y en el mundo. ¿Para qué? Para que no nos quedemos callados ante lo que está ocurriendo. Yo siempre digo, hay que ponernos en sus zapatos. ¿Qué haríamos si el día de hoy, afuera de esta universidad, saliendo de aquí, te matan a un compañero, a un amigo, sin deberla ni temerla, por ir caminando o por haberse manifestado en algún momento? Entonces, imagínense qué pasaría hoy en nuestro país si mataran así en la calle. O sea, nada más hay que ponernos un poquito en los zapatos del vecino, y por eso no podemos quedarnos callados. Y ustedes también, como jóvenes, porque ustedes dirán, bueno, pues Mariana es senadora, pues sí, pero ustedes son estudiantes, tienen acceso a redes sociales, tienen acceso a muchos espacios a los que a lo mejor yo desconozco, pero sí hay que opinar y hay que levantar la voz como jóvenes ante lo que está ocurriendo. Y también pues aquí tenemos la fortuna de poder contar el día de hoy con la presencia del diputado Dávila, quien hace un año fue seriamente golpeado adentro del salón de pleno, a plena vista, incluso hasta por instrucciones de las mismas autoridades. Yo no me imagino que yo llegue al Senado de la República y me golpeen o me echen gas lacrimógeno como ocurrió con María Corina. Yo honestamente no me lo imagino, y menos por instrucción del presidente o alguna autoridad del legislativo. Ustedes nada más imagínense, porque a veces dejamos de sorprendernos por cosas que ocurren, porque vemos muchas cosas en el mundo y te dejas de sorprender por lo que pasa en tu país o por lo que pasa en un país vecino. No hay que dejarnos de sorprender, y no hay que quedarnos callados cuando este tipo de acciones ocurren. Y yo qué quisiera decirles, yo quisiera ver, y ustedes pueden consultar, y no quiero profundizar con los contenidos de los posicionamientos que he hecho desde la tribuna, que me han respaldado los senadores del PAN también en estos posicionamientos, que muchos del PRD me lo han dicho también, ¿no? Pero desafortunadamente pues algunos sienten temor de declararlo, pero me dicen, es un gobierno asesino, lo que está ocurriendo en Venezuela es un gobierno asesino de jóvenes, y es un tema que más allá de los partidos políticos no podemos permitirlo, no debemos permitirlo. Y yo que quisiera, a partir de todo lo que está ocurriendo en Venezuela, que los ponentes que aquí nos acompañan pues profundizarán, y como les dije, se van a enamorar, se van a enamorar de la causa, no de ellos, se van a enamorar de la causa, porque de verdad es sorprendente cómo siguen teniendo fuerza, saliva,
para hablarle a México y para hablarle a muchos otros países del mundo, porque lo que están haciendo es tocando puertas en el mundo para que puedan ser escuchados, porque en Venezuela, si no es a través de las redes sociales, que gracias a Dios es una gran herramienta, pues no pueden hacerlo a través de ningún otro medio. Yo que quisiera pues tener una cancillería, un gobierno federal mucho más activo, que no sea cómplice del silencio. Cuando se dan los hechos en Venezuela, estaba pasando lo de Ucrania y Venezuela, y cuando hace el comunicado la Cancillería y habla de Venezuela, solo da sus condolencias a las familias de las víctimas. Bueno, no habla ni de derechos humanos, ni de democracia, ni nada de nada, son 3 rengloncitos, ustedes lo pueden consultar en la página oficial. Cuando se habla de Ucrania, que bueno, sí se habla de derechos humanos, pero dices, ¿cómo es posible, no, que para un tema sí hablen de derechos humanos y para el otro tema pues no se hable de derechos humanos? Yo que quisiera que en los 2 temas estuviera hablando de derechos humanos, estuviera hablando de libertad y democracia. Son los 3 temas que de verdad, jóvenes, hay que llevarnos saliendo de esta reunión. Democracia, libertad, derechos humanos. Yo creo que es por los temas que nosotros hemos estado peleando, y hoy afortunadamente tenemos un país en esas condiciones y somos muy afortunados, y todavía hay mucho por hacer. Yo lo que quiero también es que nuestra Cancillería, el gobierno federal, pues cumplan con su función, que no se escuden en la cómoda postura de la no intervención, porque esa es la postura más cómoda, decir, no, es que no podemos intervenir en un gobierno ajeno, no podemos estar declarando, diciendo. Por supuesto que sí se puede. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de la no intervención, pero no quedarnos callados, no quedarnos en silencio. Esa es la parte que no se vale, y yo voy a seguir levantando la voz desde la máxima tribuna de nuestro país. No podemos ser testigos de asesinatos y atropellos, insisto, y quedarnos callados. Si nosotros, y como cierre de mi intervención, tenemos principios, hay que defenderlos. Siempre que creamos en algo, hay que defenderlo. Pase lo que pase, con madurez y por supuesto con responsabilidad, ¿no? Porque no puedes, voy a defenderlo, pero voy a sacar una pistola y mato al de al lado. Claro que no, pero con madurez, con sensibilidad, hay que defender los temas en los que nosotros creemos. Si lo dejamos de hacer, desde mi punto de vista, estás perdido y pierdes en gran medida tu esencia y lo que te permite ser un joven aguerrido, un joven entrón. Y sobre todo le hablo a los jóvenes, porque lo que está ocurriendo con los jóvenes en Venezuela es muy desafortunado, porque al final del día los jóvenes pues son, yo ya no estoy tan joven como ustedes, por eso ya no digo somos. Los jóvenes son los que se atreven a salir a las calles, los que se atreven a levantar la voz, los que se atreven a enfrentarse con las mismas autoridades y a decirles, con mucho respeto, y a decirle lo que piensan, ¿no? Imagínense la desesperación de no tener los canales, porque si ustedes hoy hacen una protesta aquí afuera de la universidad, van a tener medios de comunicación. Si ustedes hoy hacen una protesta, van a tener también, seguramente, además de medios de comunicación, van a tener a mucha gente que los apoye en redes sociales y en todas partes. Y si ustedes hacen una protesta, pues no los van a matar, ¿no? A lo mejor les pueden llamar la atención por X tema, porque fueron irresponsables, o por algo así, pero por algo menor. Pero si ustedes hacen una protesta, mañana van a salir en la prensa, van a decir, los jóvenes de la Universidad de Anáhuac protestan por esto y esto. Hoy los jóvenes de Venezuela salen, hacen una protesta y los matan. O sea, de verdad es que me parece completamente terrible, patético lo que está ocurriendo en un país hermano, y escudarte, insisto, en la no intervención es la postura más cómoda que puede asumir cualquier gobierno. No intervengo porque no me toca. Pero cuando sí te conviene, sí intervienes. Cuando sí te conviene, sí levantas la voz. Cuando sí te conviene, sí dices lo que piensas. Entonces, es una postura cómoda para no pelearte con el de al lado. Ustedes recordarán en su momento a Hugo Chávez cuando tenía todos estos pleitos con el estilo particular de nuestro presidente Vicente Fox, pero peleaba con Vicente Fox, y bueno, y creía Vicente Fox en el respeto a los derechos humanos y se lo decía, ¿no? Y por eso retiran embajadores y se hace todo lo que se hizo en su momento.
que a lo mejor es una postura muy radical, pero sí se logró un posicionamiento muy claro de México y qué es lo que quería que ocurriera con Venezuela en esos tiempos. Y ahora hasta los mismos chavistas se dicen es que muchos chavistas ni siquiera coinciden con la postura que está asumiendo el presidente actual de Venezuela, y esa es una realidad, y lo he escuchado en diferentes foros. Entonces yo solo concluyo para escucharlos a ellos y les diría que México debe actuar como nos gustaría a nosotros que actuaran por nosotros si estuviésemos en una situación similar. Muchísimas gracias. Desgraciadamente la Asamblea Nacional es como una suerte de jungla. Uno sabe cómo entra, pero muchas veces uno no sabe cómo sale, porque generalmente tenemos huestes, grupos afectos al gobierno que actúan como fascistas, como fascios y combate, que están en las gradas pendientes de lo que uno habla, y cuando uno sale fuera del recinto del Palacio Legislativo, los encuentra uno afuera y le tiran a uno botellas de esas de agua congelada. Imagínense un golpe con una botella de esas de agua congelada en la cabeza o en el cuerpo. Eso no es mentira, eso es verdad. Nosotros a veces salimos de allí a cualquier hora de la noche, cuando se presentan debates fuertes, como cuando se discutió la ley habilitante, el plan de la patria de ellos. Afuera tenían 3-4 mil personas y teníamos que pasar por la mitad, y uno se encomienda a Dios y a todos los santos, porque no puede hacer otra cosa sino salir hacia adelante. Es decir, el Palacio Legislativo, como su nombre lo indica, no es un palacio legislativo, no se hacen las leyes. Desgraciadamente, la Asamblea Nacional delegó su poder legislativo a través de una ley habilitante en esta ley de este periodo, porque el año pasado, antes de entrar nosotros a la Asamblea Nacional, ya habían aprobado una ley habilitante que le confisca básicamente la facultad legislativa a la Asamblea Nacional. Entonces se delega en manos del presidente la facultad de legislar materias que ni siquiera están contempladas en el decreto inicial de la ley habilitante, sino que van desarrollándose de acuerdo con los intereses del gobierno. Incluso antes de nosotros entrar en enero de este año, del año 2011, a la legislatura actual, ellos modificaron el reglamento interior de debates para cambiar derechos fundamentales del derecho parlamentario, como por ejemplo el tiempo de ejercicio del derecho de palabra dentro de la Asamblea Nacional, la facultad contralora de la Asamblea Nacional, la facultad, por ejemplo, de una comisión para exigir la presencia de un ministro para interpelarlo. Eso lo decide la Junta Directiva de la Asamblea, no lo decidimos nosotros. Por ejemplo, para ejercer mi derecho de palabra, entonces nomás tengo 3 minutos. O 5 minutos si es otro tipo de tema. Y permanentemente, entonces, el presidente, si se trata de un diputado de la oposición, le interrumpe el derecho de palabra. Y cuando ocurrió lo que mencionó la senadora Mariana, y que algunos de ustedes han visto esta foto, porque esta fue la foto cuando a nosotros nos golpearon, y esto no fue que nos golpearon y algunos dirán, pero usted ¿por qué se quedó así y no reaccionó? No, es que inicialmente me quisieron clavar un lápiz aquí en la yugular, y agarraron a ese diputado ahí mismo, sus compañeros de partido, y el jefe de la fracción empezó a gritar que lo soltara para que me matara en el hemiciclo. Eso fue 2 días después de las elecciones del 14 de abril. Y cuando eso pasó, que yo me cambié así, de repente recibí el golpe aquí de un micrófono, y después a los 15 días golpearon de nuevo a María Corina, a Julio Borges, nos quitaron el derecho de palabra, nos quitaron las presidencias de las comisiones. Yo era presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, nos quitaron, y lo menos, nos suspendieron el sueldo. Eso es lo menos. Pero nos violentaron los derechos parlamentarios. Es decir, que el estatus jurídico del Parlamento, del diputado, a un gobierno que se va ilegitimando en su ejercicio a través de la implantación de un orden público autocrático, va perdiendo
esa calificación y ese estatus, porque a este tipo de gobiernos o de regímenes no les interesa tener una Asamblea Nacional autónoma, una Asamblea Nacional que controle, que ejerza su función legislativa, que ejerza lo que se llama en doctrina parlamentaria el mandato resistente, porque nosotros ejercemos un mandato resistente. ¿Por qué un mandato resistente? Porque hay una relación entre el elector y el representante, en este caso que somos nosotros, que nos debemos al actor fundamental que ejerce soberanía popular, que es nuestro elector, que es el electorado nuestro. Ese tipo de elemento fundamental en el derecho parlamentario en Venezuela cada día se va descalificando y se va desnaturalizando, hasta el punto que si, por ejemplo, nosotros en estos días de violencia que ha tenido Venezuela vamos a algún sitio donde están agrediendo a estudiantes, donde están agrediendo a la población civil, nos amenazan de inmediato. En mi caso particular fue así, que en mi estado Mérida yo fui a los sitios donde estaban siendo agredidos los estudiantes y de inmediato el gobernador del estado solicitó el allanamiento de inmunidad parlamentaria el mismo día en que la solicitaron contra María Corina Machado. De manera tal de que es una especie de capiti diminutio, es decir, es ir descabezando a la disidencia, a la oposición y sobre todo irle quitando poder de actuación, capacidad de movimiento a la Asamblea Nacional y a sus diputados. Lo que acaba de suceder, por ejemplo, con María Corina es un derrocamiento, es un golpe de Estado parlamentario, porque ella es una diputada electa por el pueblo. Que interprete que ella representó un cargo como embajadora alterna a la delegación de Panamá para hablar en la sesión del Consejo Permanente de la OEA. Primero yo tendría que saber si ella estaba recibiendo una remuneración de ese cargo, si hay una aceptación de ese cargo. Es decir, yo pudiera esgrimir cualquier tipo de doctrina, de interpretación y de jurisprudencia para decir si eso es un cargo público o no. En segundo lugar, ¿es un cargo permanente o era un cargo accidental? Porque la Constitución nuestra dice que si yo ejerzo un cargo académico, docente y accidental, a mí no se me aplica una prohibición de esa naturaleza. Pero ahí no hubo debido proceso, no hubo derecho a la defensa, sino el mismo día en que la derrocaron, ese mismo día aplicaron la tiranía de la mayoría y simplemente le quitaron su investidura parlamentaria, siendo electa por un pueblo, y que de acuerdo con nuestra Constitución, un diputado solamente desde el punto de vista político puede ser destituido por un revocatorio, o si va a una reelección y el pueblo no vota por ese diputado, pues quedaría fuera de su cargo de parlamentario. O una decisión del tribunal que decida el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, cosa que por lo demás ya han venido haciendo en 3 oportunidades en esta legislatura contra diputados de la oposición que simplemente deciden por la tiranía de la mayoría, mediante una solicitud de la Fiscalía al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Supremo de Justicia a la Asamblea Nacional, entonces deciden allanarle la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, un colega nuestro, Richard Mardo, a una diputada que había sido dirigente del gobierno, PSUV, María Guzmán, diputada de Monaga. Y esto es verídico. Como el gobierno necesitaba los votos para aprobar la ley habilitante, le llegaron y le dijeron a esa diputada: mira, nosotros lo que queremos es que tú no asistas ese día de la sesión, más nada. Como ella dijo que no lo aceptaba, le allanaron la inmunidad parlamentaria. Eso está ocurriendo desde el punto de vista del Parlamento, lo que quiere decir que una actividad fundamental de una democracia, como es la función legislativa, eso cada día se está coartando en Venezuela. Ahora bien, rápidamente, ¿cuál es el contexto que nosotros tenemos hoy día? Si bien es cierto, y pudiéramos desarrollar allí cualquier argumentación en contrario,
que Maduro fue a unas elecciones el 14 de abril y supuestamente fue ratificado como presidente por el CNE. Y lo digo con una duda, porque la diferencia fueron 200.000 votos. Pero casi 1.200.000 votos están siendo cuestionados por irregularidades encontradas en una gran cantidad de mesas de votación. Irregularidades que fueron sustentadas en un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia. Recurso que lo despachó rápidamente el Tribunal Supremo de Justicia y no fue al fondo de la materia para responder a las evidencias que la plataforma unitaria, en ese momento ese recurso fue introducido por Enrique Capriles. No obstante eso, la diferencia fue apenas 200.000 votos, lo que quiere decir que no hay un control absoluto político de masas del gobierno en este momento. Cuando se presentó esa situación del 14 de abril, a pesar de la posición de Brasil, que es una posición no muy clara, sin embargo demoró 4 días para reconocer a Maduro. La UNASUR, pese a la actitud pusilánime que tiene, llamó a una auditoría integral de los votos. Es decir, hay una gran duda razonable en el sentido de que esas elecciones no fueron transparentes. Sin embargo, una vez que Maduro se instaló en la presidencia, comenzó toda una política de represión y de descalificación, que para no entrar en los detalles de política interna, porque yo creo que el discurso fundamental que nosotros estamos desarrollando y es el que se debe desarrollar o debería desarrollarse, es el tema relacionado con la violación de los derechos humanos. Se fue desarrollando una ilegitimidad de ejercicio de la presidencia de la República. Es decir, un orden público autocrático versus un orden público constitucional. Como ellos controlan todos los poderes, la interpretación de ese orden público autocrático la dan ellos como una especie de falso positivo. Nosotros vivimos en este momento una dinámica de falso positivo para la oposición y de falso negativo para los dirigentes del gobierno. Es decir, el falso negativo significa la impunidad para la gente del gobierno. Y el falso positivo es la utilización de todas las instituciones del Estado para inventarle acusaciones a la dirigencia opositora. Y el principal ejecutor de esa política es el sicario principal que tenemos en Venezuela, que es la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía se convirtió en la sicaria de un régimen que aplica una política terrorista. Son terroristas intelectuales. Esa es la realidad y ese es el contexto que vivimos en Venezuela. Muchas veces la comunidad internacional piensa que como hubo elecciones y hay un parlamento y hay partidos políticos, hay democracia en Venezuela. Y el otro argumento que dice es que nosotros representamos intereses oligárquicos porque somos agentes del imperialismo, porque estamos defendiendo un establishment mantenido durante 40 años de democracia en Venezuela y que hay una oligarquía en el país que no le cede el paso a las políticas sociales redistributivas de manera directa a través de los recursos del petróleo, y que como nosotros le habíamos entregado los recursos petroleros al imperialismo norteamericano básicamente, estamos en contra de la política social del gobierno, que ha significado, de acuerdo al coeficiente de Gini, una redistribución de los ingresos y de los recursos petroleros que nosotros no aceptamos. Eso es completamente mentira. Eso es falso. Yo soy de un partido político socialdemócrata. Seguramente que ustedes lo han escuchado o lo pueden ver por internet. Que fue un partido que nacionalizó el petróleo. O sea, la plataforma unitaria nuestra es una plataforma que comprende una diversidad ideológica. Y hay socialdemócratas, hay gente de derecha, hay gente del centro, hay gente republicana, hay gente demócrata cristiana, hay gente progresista, hay gente conservadora, hay gente incluso hasta marxista-leninista hay. Pero a todos nos une un solo propósito: la democracia, porque eso es lo fundamental.
La democracia, y una democracia se legitima en la medida en que el Estado garantice, promueve y respete los derechos humanos. Cuando aquí hace 70 años se empezó a aplicar lo que hoy algunos países aplican, la política del aislacionismo, mientras esa política aislacionista se aplicaba por allá en los años 30 en algunos países, Hitler avanzaba y avanzaba Mussolini y execraban con leyes denigratorias del ser humano, las leyes de Nuremberg, a los judíos, a los gitanos, a los comunistas, a los socialdemócratas, a los homosexuales, a todo el mundo. Y la comunidad internacional decía: no, déjenlo. Y por allá llegó un primer ministro inglés con un papelito a Inglaterra, después de la conversación en Múnich que había tenido con Hitler y todo lo demás, con un papelito, blandiéndolo, bajando del avión, y dijo: hemos conseguido la paz. Y después que blandió ese papelito, a los 3 días estaban invadiendo Checoslovaquia y después Polonia. O sea, la comunidad internacional se va a quedar callada cuando en Venezuela se está poniendo en práctica un experimento, o mejor dicho, una política de exterminio de la disidencia y de la violación de los derechos humanos. Ahora, ¿cuándo surge esa teoría de defensa de los derechos humanos? Cuando la humanidad vivió el horror de 70 millones de muertos. Y entonces se creó el sistema mundial de protección de derechos humanos y las Naciones Unidas, etc. Bueno, pero ustedes saben que hace un año Venezuela denunció la Convención Americana y se retiró del sistema interamericano de protección de derechos humanos, y que eso significó quitarle al pueblo venezolano la instancia de recurrir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que cualquier violación que ocurra de los derechos humanos en Venezuela, nosotros no tenemos la instancia de ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque este régimen denunció la Convención Americana y se hizo práctica el 10 de septiembre del año pasado. ¿Y por qué Insulza no actuó allí? ¿Y por qué no actúa si sabe perfectamente bien que si Venezuela se retiró del sistema de protección interamericana de derechos humanos era por algo? Era porque precisamente sabía lo que iba a venir, porque la tendencia, lo que dijo la senadora, la tendencia neopopulista es uno de los graves peligros que tiene hoy día América Latina. Y esa tendencia o ese peligro neopopulista, que es un peligro en su justa dimensión de la palabra, que se basa en un modelo económico fracasado. La única manera de sostenerse es mediante la tiranía. Y la comunidad internacional va a guardarse o va a quedarse callada frente a ese hecho que está sucediendo. Hay un autor que se llama Bachelet que decía que cuando un valor surge, ese valor destruye de cabo a rabo la problemática de los hechos. Y ahorita hay un valor esencial que son los derechos humanos. Entonces el gobierno se ha venido deslegitimando en su ejercicio, porque precisamente está poniendo en práctica una teoría relativista de los derechos humanos. Y ahí es donde está el fondo del asunto. El fondo del asunto es que nosotros representamos una posición de la civilización judeo-cristiana en términos de derechos humanos, frente a esta otra posición que tiene el gobierno, que es una posición relativista de los derechos humanos, en donde el ser humano no es el centro de las políticas del gobierno, sino que comienza a surgir entonces los ingredientes ideologicistas en materia de derechos humanos. Y eso lo estamos viendo. Entonces, por eso, fotos como la que cargo yo allí, que ustedes vieron, de un muchacho de la Universidad Central de Venezuela, hace una semana, que lo desnudan grupos armados del gobierno, protegidos por el gobierno. Para el gobierno eso no es una violación de derechos humanos. Pero si nosotros vemos esas fotos
de Hitler cuando mandaba a los judíos a los campos de exterminio, primero los desnudaba. Ahora, esa política discriminatoria de los derechos humanos ocurre en los regímenes totalitarios, llámese Fidel Castro, llámese Stalin, llámese Pol Pot, llámese Mao Zedong, llámese Mussolini, llámese Hitler. Y entonces lo que está aquí en juego es precisamente el rescate de la democracia. No es un problema de derecha o de izquierda, porque la defensa de los derechos humanos no es un problema de izquierda o de derecha, sino el tema de los derechos humanos es un problema que toca la dignidad del ser humano. Entonces, en el fondo del asunto, lo que tenemos en Venezuela es que hay un orden público autocrático que quieren imponerlo por la vía de la tiranía y de la represión. El rol de los organismos de seguridad del Estado es un rol de persecución. La relación con los grupos irregulares son grupos armados protegidos por el gobierno. Las manifestaciones se controlan es a punta de plomo y a punta de gases lacrimógenos, que está prohibido por la Constitución. Las condiciones de detención, ahorita hay más de 2.000 personas detenidas, y algo mucho más grave, que es que te lo sueltan con medidas precautelativas que tienes que estarte presentando cada 15 días, cada 40 días, y si tú no te presentas, te ponen preso. ¿Qué es el régimen de presentación? Las prácticas denigrantes que acabo de mencionar, las torturas y tratos crueles. Más de 40 casos de personas que han denunciado tortura psicológica, prácticas denigrantes de tratos crueles. En el caso concreto, por ejemplo, del desconocimiento a la soberanía popular, ya acabo de mencionar lo que nos está pasando aquí en la Asamblea, la situación que viven los medios de comunicación social. Eso es verdad, lo que decía ya el amigo. En los días de esta crisis de febrero le quitaron la licencia a NTN 24 y a CNN en español, solo que días después, o el mismo día 22 de febrero, le devolvieron el permiso a CNN en español, pero dejaron revocado la licencia a NTN 24. Han allanado organizaciones políticas, a BP se la allanaron sin ningún tipo de autorización legal. El irrespeto a la autonomía universitaria. Permanentemente vienen metiéndose al recinto de las universidades, la fuerza policial y los organismos de seguridad paramilitares. Hay presos políticos. Las empresas que han sido confiscadas y que no le han pagado a sus dueños. Empresas que producían y que hoy día están todas quebradas porque simplemente las politizaron. Ya mencioné el sistema interamericano. Entonces, el punto central es: ¿por qué vengo yo aquí a México y qué aspiramos de México? Bueno, venimos, y mañana le presentaré pues a la senadora y a la comisión el informe completo de los derechos humanos, para que lo tengan sustentado en realidad. ¿Qué solicitamos? Un pronunciamiento, una resolución. Hemos avanzado internacionalmente. Estamos dentro de una estrategia que hemos denominado una ofensiva de opinión pública internacional. Hemos ido a varios parlamentos, he ido a Perú, Colombia, etcétera. Hemos avanzado allí en cuanto a declaraciones de algunos parlamentarios. Algunos congresos han sido más decididos que otros. Pese a que no tenemos todavía mayoría en la OEA, ya hay manifestaciones de algunos gobiernos. Hacer foros en las principales ciudades del mundo. Esperamos pues que logremos que aquí en México se sensibilice de cara a la situación que estamos viviendo en Venezuela, porque se trata de un problema universal, que es la promoción y el respeto de los derechos humanos. Yo finalmente quiero decirles algo, sobre todo los jóvenes que están aquí. Yo me declaro latinoamericanista, declaro la identidad cultural de América Latina. Nosotros somos una masa continental más grande que los Estados Unidos, que Europa y que China, unidos. Llegaríamos a ser la tercera economía del mundo. Tenemos las riquezas naturales más extraordinarias del mundo, en América Latina y en toda esta zona. Nosotros tenemos un inmenso potencial para jugar entre los grandes. Pero la primera condición que tenemos para jugar entre los grandes es que tengamos democracia. Aquí América Latina fue avanzando en la lucha contra la pobreza,
porque fue saliendo de dictaduras y en los últimos años 14 presidentes fueron destituidos de sus cargos por vía democrática sin presencia de militares. Hoy día estamos viviendo el revivir de viejos fantasmas autocráticos erradicados en el siglo XX. Esas tendencias neopopulistas hay que erradicarlas, y la única manera es que haya una concientización internacional en donde tengamos clara que la lucha por la dignidad del ser humano va más allá de cualquier cartabón político. Muchas gracias por su atención y buenas tardes. Les debo confesar que aquí me ven parado, pero me ven parado con un enorme esfuerzo, porque los días no han sido nada fáciles. Agradezco a la universidad, los agradezco a ustedes que son la universidad, que estén presentes y que sean partícipes de este mensaje necesario de una nación que no tiene vías para comunicarse. Le agradezco al rector, Mariana, William, Leonardo, la posibilidad de tener este pequeño diálogo. Yo no me voy a extender mucho. Mariana decía que hacía una propaganda difícil sobre mí por el tema del apasionamiento. Y decía que nos unía un sueño. Y yo deseo partir de esa idea de Mariana para explicar un poco lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer y lo que aspiramos lograr. El sueño que nos une a Mariana y a mí es el sueño de la libertad. Y probablemente los estudiantes que están por acá no saben qué es la libertad, porque es un término esquivo. Pero básicamente, la libertad, como señalé antes, es un sueño de ser, hacer y tener algo personal. ¿Cómo te llamas tú, disculpa? La que estás de... Sí, tú. Monse. Monse, ¿qué estudias, Monse? Comunicación. Tu libertad depende de poder soñar y alcanzar lo que un comunicador quiere. ¿Tú quieres ser cineasta o quieres cineasta? Les voy a contar una anécdota, Monse. Hace 2 semanas en Milán estuve con Alfonso Cuarón. ¿Ustedes lo conocen? ¿Saben quién es Alfonso? Estuvimos peleando desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana sin parar. Y les cuento esto. Alfonso es un director de cine extraordinario. Pero la pelea comenzó porque Alfonso, hablando sobre Venezuela, me dice: Gustavo, mi problema con Chávez es su estética. Obviamente este es un artista, es un hombre de la belleza, como pronunció el señor rector, un hombre que busca la verdad a través de la estética, a través de la belleza, y me ha lanzado semejante bala, ¿no? Y yo le dije: Alfonso, disculpen, yo soy muy grosero, somos muy caribeños, y para que nos entendamos, yo tengo que hablar como hablan ustedes, pese a que estoy en un podio. Pero créanme que conozco muy bien estos espacios. Y le digo: coño, Alfonso, no jodas. ¿Cómo que la estética? Tú te habrás ganado el Oscar si quieres, coño, pero lo que te molesta de Chávez es la estética, que tiene un sombrerito rojo, coño, no jodas. Porque la estética, que es un concepto abstracto, produce dolor, produce heridas, produce golpizas como la que recibió mi amigo William Dávila hace unos meses. Coño, la estética que tú detestas nos tiene absolutamente reprimidos y atrapados como nación. Entonces no jodas, ¿vale? Gánate tu Oscar, haz lo que te dé la gana, pero no hables pendejadas. Y eso sí, hasta las 4 de la mañana. Porque a partir de ese momento discutimos todo y sobre todo. Él es un tipo muy inteligente, muy preparado, estudió filosofía en la UNAM, lo cual explica mucho sus tendencias
políticas, aunque no es chavista, detesta el chavismo, pero por su estética. Que al menos es algo, ¿no? La libertad es un sueño de ser algo. La libertad es un sueño de alcanzar algo, de tener algo, de hacer algo. Yo soy libre cuando, si sueño ser cineasta, la estructura de mi nación me permite lograr ese sueño. Yo soy libre si quiero tener un carro, o tener un iPhone, o tener un teléfono, el que sea, y puedo lograr. Pero la libertad debe tener, como concepto, tiene que tener ciertos límites. Y los límites de la libertad, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son el respeto de los derechos humanos en el prójimo. Entonces, para tú ser libre, Monse, a ver, amiga, ¿cómo se llama usted? La de al lado, disculpe. ¿Cómo se llama? Artemisa, bello nombre. Artemisa, para poder ser libre, tú tienes que tener unos límites. Y si yo quisiese que tu bolígrafo que veo que tienes sobre tu cuaderno y te lo quiero quitar, mi libertad tiene que tener el respeto sobre ti. Y sobre ti no es amor, no es pasión, no, es el respeto a los derechos humanos que tú tienes. Entonces yo, para poder ser libre, y tú para poder ser libre, tienes que conocer tus límites, los límites de tu libertad, que son los derechos humanos. Yo no quiero hacer la pregunta aquí, pero una de las cosas que descubrimos en Venezuela es que la gente no conocía sus derechos humanos. Entonces los derechos humanos no son ideas abstractas. El derecho humano fundamental es el derecho a la vida. Yo promuevo el derecho a la vida desde la concepción. Hay algunos que no, pero yo lo promuevo desde la concepción, porque yo me siento un ser espiritual y creo firmemente en la vida espiritual del hombre, en las ideas, en la belleza. Entonces yo creo que un ser nace desde el momento que es concebido. Es un tema de debate, de diálogo. Pero yo, para poder ser libre, y tú para poder ser libre, tenemos que respetarnos los derechos humanos, porque son nuestros límites. Entonces, los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal son la vida, la libertad de expresión, la justicia, el libre tránsito, libre expresión, libre pensamiento. Entonces hay que conocerlos. Son 29 derechos, están contenidos en la Declaración Universal. Nosotros, y con esto inicio un poco la idea de lo que fue el movimiento estudiantil, que es un poco lo que a mí me achacan. Recientemente yo me había envuelto en un escándalo apoteósico porque el ministro de la Policía Política en Venezuela, que es un asesino reconocido, que en el año de 1992 dio un golpe de Estado en donde asesinó a centenares de venezolanos, dos golpes de Estado con Chávez, disparando por la espalda a sus hermanos del alma militares, asesinándolos. Después se convirtió en el director de la policía política del país. Además, el director del servicio de inteligencia. Disculpen lo que voy a decir, pero es que es así. Ese coño de su madre tiene 2 años diciendo que yo soy el gran conspirador detrás del movimiento estudiantil y yo creé esas movilizaciones. Coño, que no joda, de verdad. De verdad. Que yo en México organicé a los gatilleros que están ahorita peleando en la calle. Ese tipo se llama Rodríguez Torres. Yo lo llamo el jefe de la mafia boba. Además es ridiculísimo el tipo. Bueno, ese tipo, que es un reconocido asesino, que ha estado preso, no estoy inventando, no, que lo hayan indultado es otra cosa. Irresponsablemente un presidente venezolano lo indultó. Pero ese tipo es el que a mí me acusa que soy defensor de derechos humanos, que soy poeta, soy abogado, de que yo estoy organizando la conspiración contra el gobierno y la movilización. Pura estupidez, ¿vale? Yo no conspiro, porque los que somos activistas de los derechos humanos hacemos las cosas de manera abierta. Yo lo que sí he hecho, y lo voy a seguir haciendo, es formar a las juventudes en Venezuela, a gente como ustedes.
Coño, para que no les pase lo que a nosotros nos pasó. El año 2002, el 11 de abril del año 2002, hubo una gran movilización en Venezuela, hace 12 años. Gran movilización, millones de venezolanos fueron a protestar al Palacio de Miraflores, que es como Los Pinos aquí, donde está el presidente. Fueron a solicitarle la renuncia por diferentes causas, no voy a entrar en detalle. Esa gran movilización fue recibida por unos bandoleros que asesinaron a 19 personas. Promedio de edad, 19 años, los asesinaron. 11 muertos con disparos en la cabeza. Un disparo, uno. Entre ellos mi amigo Jesús Capote, 17 años de edad. Un disparo en el centro de la frente o en la cabeza. Tuve una tesis, William, que estoy desarrollando. Cuando murieron el 4 de febrero, les hablé del golpe de Estado en 1992, hace 10 años antes del 2002, hubo centenares de muertos. Qué casualidad. La mitad de ellos asesinados con disparos en la cabeza. Un disparo en la cabeza. Desde el 12 de febrero de este año a la fecha han muerto 40 venezolanos. 30 de ellos han muerto con un disparo en la cabeza. Uno. No los han acribillado. ¡Pum! Perdón. Esa es nuestra realidad. ¿Por qué disparan a la cabeza, William? ¿Por qué te golpearon a ti salvajemente? Para mí es un placer estar aquí con William, de verdad se los digo. Porque yo he formado una nueva generación política. He ido a las universidades, aquí está la bellísima María Alejandra, que es actriz, es comentarista, locutora de TV Azteca. Bueno, ella es testigo de esto. A ella yo la conocí teníamos 12 años sin vernos. La conocí en el año 2002, cuando ella era líder estudiantil, probablemente como ustedes. Estudiaba en la Universidad Simón Bolívar, que es la mejor universidad del país. Una universidad pública, pero la más técnica, la mejor. Y era la líder estudiantil. Y ella es testigo de que yo fui a ella a decirle: necesitamos soñar nuestro país, coño. Necesitamos ser los protagonistas de nuestro país. No podemos permitir que otros lideren un país que no nos representa. Pero menciono esto. Teníamos 12 años sin vernos, ¿verdad? La acabo de ver hace 2 meses. Pero ella es testigo, ella es fundadora del movimiento estudiantil venezolano. Pero menciono esto porque en la política venezolana, en el status quo, nosotros tenemos también nuestro PAN, nuestro PRI, nuestro PRD y nuestro Morena, se llama el nuevo de... La verdad es que Morena, creo, coño, discúlpenme lo que voy a decir, a lo mejor es incorrecto, pero Morena está en el poder pisoteándonos así, porque no han respetado las instituciones, que es la única crítica severa que yo le tengo a... Bueno, le tengo muchas, pero el tema de respetar las instituciones es fundamental. Fundamental. Puede debatir, discutir, de izquierda, lo que sea. Pero hay que respetar las instituciones. Y respetar las instituciones básicamente es respetar al ciudadano. Pero vuelvo sobre William. William forma parte de un partido socialdemócrata muy conocido, el más importante del país, que lo tenemos que recuperar, William, fundado por uno de los hombres más importantes de la democracia de Latinoamérica de los últimos 100 años, Rómulo Betancourt, que vivió, por cierto, en México un tiempo, después se fue a Costa Rica. Por Rómulo Gallegos, el famoso de Doña Bárbara, una película que se hizo muy famosa aquí, y por Andrés Eloy Blanco, los más importantes intelectuales del país. Él forma parte de ese partido. Pero William es un político muy conocido en México, en Venezuela, digo, muy conocido y lleva tiempo siendo muy conocido. Bueno, William, cada vez que nosotros teníamos una protesta, desde aquella de la huelga de hambre de Muhammad Merhi, ¿te acuerdas, William? William, político muy reconocido del país, iba y nos acompañaba.
y se sentaba en una esquina. Nosotros hicimos una huelga de hambre frente a la Corte Suprema de Justicia por la muerte de mi amigo Jesús Capote. Y este líder político, sin llamar la atención, sin buscar la atención de nadie, iba y se sentaba junto a nosotros. Y nosotros decíamos, bueno, imagínate, un gran político súper famoso acompañando. Bueno, eso ha sido así desde ese día hasta hoy. Yo no solo te agradezco públicamente, William, porque has sido un guerrero en todo este tiempo, sino porque además ha levantado la voz de la dignidad en Venezuela, que fue lo último que pronunció. Y de eso quiero hablar después de que termine con el tema de los sueños. Entonces uno sueña cualquier cosa personal, pero nosotros en el movimiento estudiantil venezolano extendimos el concepto de la libertad, que es un sueño de ser, hacer y tener, a la política. Y dijimos, coño, la política también es un sueño de país, un sueño de un municipio, un sueño de unas leyes, un sueño de un Estado, un sueño de una civilización de Latinoamérica. La política es soñar. Soñar. Qué bella palabra. Yo he tenido la oportunidad, Mariana, de conocer probablemente a la gente más representativa de este siglo, o entre los más representativos. Los hombres más ricos, aquí está uno de ellos, pero Bill Gates, Mario Vargas Llosa es un gran amigo, además de la causa, poetas, Cuarón, premios Oscar. Y lo que más, lo que es una ley básica, no ley, lo que es una esencia en todas estas personalidades, y esto esto lo comparto con todas, sobre todo con los jóvenes. Lo básico de cada una de esas grandes luminarias de la civilización y de la sociedad es que sueñan, permanentemente sueñan. Mario Vargas Llosa no deja de soñar, Cuarón no deja de soñar, pese a que sus sueños son loquísimos. El sueño. Y una universidad es eso, el espacio en donde uno guía sus sueños hacia alguna dirección. Y la política es básicamente soñar en alguna dirección el país, el municipio, el Estado. Uno está aquí para poner orden en sus sueños y participar en la gran construcción de una sociedad. El gran problema es cuando uno deja de soñar un país y permite que otros sueñen por uno. Ese es el gran dilema de la sociedad. Venezuela, por una razón u otra, dejó de soñarse a sí misma y dejó que otros soñaran por ellos. Y el status quo impidió que la juventud soñase. Mi misión, que fue muy fácil además, pese a lo que diga Rodríguez Torres, fue invitar a la juventud a soñar, pero con una estructura. Y la estructura era la libertad, los derechos humanos y la necesidad de hacer política. Pero ¿qué pasa en Venezuela, Artemisa, cuando tú sueñas diferente a Hugo Chávez? Él tenía un eslogan que se llamaba patria socialista o muerte. O sea que si tú no soñabas en la patria socialista, estabas aniquilada, muerta. Y esto no es abstracto, esto es literal. La gran dificultad venezolana es que nos impiden soñar diferente. Y toda la estructura del poder, hay que entender que las instituciones, la Asamblea, el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Presidencia, son entes no abstractos, son hechos por el hombre los compone. Decía Gandhi que una nación tenía el gobierno que es, no el gobierno que se merece, el que es. México, de alguna manera, es como Peña Nieto. México, de alguna manera, es como la Asamblea, como el Congreso Nacional mexicano. De alguna manera, es como Mariana. En Venezuela, sin duda alguna, en esto estarás de acuerdo conmigo, William,
la deficiencia de sueños, de reinvención de los partidos políticos, y tú lo estás sufriendo en tu partido, hizo que Venezuela fuese esa locura que era Chávez. Altanero, gritón, grosero, guapetón de barrio. Entonces, para cambiar esa estructura había que cambiar a la sociedad venezolana y ponerla a soñar diferente. Nuestra gran misión fue ir a todas las universidades del país, a todos los colegios del país, colegios preparatorias, y decirle a los jóvenes, compañeros, a soñar diferente. Y no solo soñar, a organizarse para transformar al país en algo diferente. Y así surgieron el movimiento estudiantil, que es un movimiento social, no es un movimiento político, que es un movimiento social en diferencia de un movimiento político. Un movimiento político aspira al poder, genera un sueño, se organiza ese sueño y dice, yo quiero para la Ciudad de México que las cosas sean de esta manera. Organiza el sueño y busca gente que sueña igual y voten por ellos y llega al poder y lo transforma, hace el sueño realidad. Bueno, un movimiento político busca llegar al poder para transformar la realidad. Un movimiento social, sea cual sea, lo que busca es reivindicar derechos humanos. Por eso el movimiento gay es un movimiento social. Por eso el movimiento feminista es un movimiento social. Por eso el movimiento pro vida es un movimiento social. Buscan reivindicar derechos humanos, no buscan alcanzar el poder. Entonces el movimiento estudiantil se convierte en el movimiento social más importante de los últimos 100 años de Venezuela. Porque quiere reivindicar derechos. Y eso es lo que ustedes están viendo hoy en Venezuela. Un grupo de jóvenes que quiere libertad de expresión. Un grupo de jóvenes que quiere libertad de tránsito. Un grupo de jóvenes que quiere libertad para manifestarse. Un grupo de jóvenes que quiere justicia. Un grupo de jóvenes que quiere vida. Venezuela, esto es increíble. Cada año mueren 25.000 personas para robarle un reloj, para robarle una chamarra, unos zapatos, para robarles cualquier cosa. 25.000 en una población de 30 millones de habitantes. Eso hace del país la tasa más severa de criminalidad, no solo del continente, sino de las más grandes del mundo. Lo que ustedes están viendo hoy en Venezuela es la necesidad de la juventud de tener la posibilidad no solo de tener libertad de expresión, justicia, vida, sino de poder soñar diferente. Y eso es lo que hoy se está debatiendo, que mucha gente no logra explicar, porque todo el sistema se ha organizado, las instituciones se han organizado para que cualquier persona que se atreva a soñar diferente la asesinen, la encarcelen, la torturen, la hieran, al punto de que las mismas instituciones, ustedes tienen diputados, por cierto, en Venezuela el Congreso no es bicameral, o sea, aquí es bicameral, ustedes tienen el Senado y tienen los diputados. En Venezuela es unicameral, es decir, solo hay diputados. Entonces, William es diputado en un sistema donde no hay las dos cámaras. Antes lo había. Siempre es mejor, porque pasa lo que puede estar pasando ahorita en Venezuela, que controlas a los diputados, como hace el gobierno, y controlas el Congreso. Bueno, ni siquiera en el órgano que representa al pueblo, que es una asamblea, un congreso, se puede soñar diferente, se puede expresar diferente. Llegan y le meten la golpiza que le metieron a William, básicamente por pensar diferente. Bueno, ese es el dilema de hoy. Como son ustedes en una universidad, para mí es muy importante hablarles de algo que habló Mariana, que es el sistema de protección de los derechos humanos. Ese mismo sueño que tenemos de, primero, los derechos humanos, para que entiendan, aquí los que están estudiando, los jóvenes, son violados por el gobierno, por el poder público, por la burocracia. O sea, yo no te violo, Artemisa, los derechos a ti. Si yo te mato, es un asesinato. Pero si yo estoy en el gobierno, si yo estoy en el poder y te mato, es una violación de los derechos humanos.
Los derechos humanos es una relación del ciudadano con el poder. Los derechos humanos, que no son estéticos, como decía Cuarón, que no son abstracciones, son cosas que le pasan al ciudadano, al ser humano, que no lo dejan expresarse, que lo matan, que lo encarcelan. Entonces, el sistema de protección interamericano de los derechos humanos, lo que están buscando es protegerte a ti, Meche, a ti, Artemisa. ¿Cómo te llamas tú, que tienes? ¿Yo? Sí. Patricia. ¿Perdón? Patricia. Patricia. El sistema de que hablan de protección de los derechos humanos, Patricia, lo que está buscando es protegerte a ti. Es un sueño de unos presidentes en su momento que dijeron, señores, no solo protejamos los derechos humanos del mexicano, del venezolano, del nicaragüense o del salvadoreño o del ecuatoriano. Hagamos un sistema interamericano que me permita, a mí como mexicano, protegerte a ti como venezolano, o a ti como ecuatoriano, o tú como venezolano, proteger al mexicano. Eso es lo que es. En el año 2001 se creó una bellísima, bellísima creación humana, que es la Carta Democrática de los Derechos Humanos, que le da espíritu a lo que llaman la OEA, la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos es una organización que cuida, vela por la democracia y los derechos humanos de la región. Bueno, esta carta dice, compromete a todos los estados firmantes, por México lo firmó Vicente Fox, compromete a todos los estados a proteger a cada uno de los ciudadanos. Y crean en el sistema crean la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son puros nombresotes, pero que tienen un sentido: protegerlos a ustedes. Bueno, en esa carta se dice, William, que cada uno de nosotros tenemos el derecho de recurrir a la OEA, a la Comisión Interamericana y a cada una de sus instituciones para proteger nuestros derechos como ciudadanos de América. María Corina Machado y tú, Mariana, y cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos esa facilidad, ese derecho. Nadie nos los puede negar, menos si tú eres representante del pueblo de México. Lo que hizo el gobierno de Venezuela fue tratar de impedir un derecho de una diputada, que es asistir a un lugar que existe para que ella lo haga. Esa es la razón de ser de la comisión. Bueno, se lo tratan de negar, y no solo eso, como participa apoyada por el gobierno de Panamá, la destierran y le niegan esa posibilidad. Bueno, lo que estamos viendo es básicamente, más que la violación de los derechos humanos, más que la carencia de libertad que la hay, es la imposibilidad de una nación a soñar diferente. Insisto en este punto, a soñar diferente. Porque probablemente, Meche, los jóvenes como tú, que quieren en Venezuela estudiar cine, si no se pliegan al sistema chavista, no vas a poder hacer ni una película, ni un comercial. Lo único que vas a poder hacer, como todos nuestros jóvenes están haciendo hoy, además maravillosos, son pequeños mensajes por YouTube, como cineasta. Artemisa, ¿qué estudias tú? Disculpa. Comunicación. ¿Y quieres audiovisual o periodismo? Periodismo. Tú allá en Venezuela no vas a poder trabajar en ningún medio, ninguno, si tú te atreves a poner en tela de juicio al gobierno. Pero yo te lo digo y parece como raro, no es. Te votan, te callan, no te dan trabajo. Además la situación social es crítica, o sea, hay escasez, hay criminalidad. Entonces tú no vas a poder ejercer tu carrera, tú no vas a poder ser libre. Patricia, ¿qué estudias tú? ¿O tú trabajas en...? Trabajo en filosofía. Bueno, tú mañana podrías recibir una golpiza por trabajar con Mariana o no sé con quién trabajes. ¿Trabajas en la universidad o...? Soy coordinadora de Relaciones Internacionales. Bueno, tú probablemente, por protestar, como nos acaba de ocurrir, que William lo acaba de decir,
en la Universidad Central de Venezuela. Por protestar te podrían golpear, torturar, herir, desnudar. Porque esa es la nueva tendencia de estos malandros que tenemos en Venezuela. Tratar de impedir la dignidad del ser humano. Eso es lo que estamos peleando hoy. Eso es lo que yo de alguna manera intento cambiar. Soñar diferente. Bono, cuando estuvo en Harvard, Bono, ¿saben quién es? Cantante de un grupo que se llama YouTube. ¿Tú sabes, Artemisa? ¿Te gusta Bono? No tanto. Bono lo invitan a Harvard a dar una conferencia y dice, lo voy a decir en inglés y después lo traduzco, dice, porque me encantó. Dice, well, I am Bono, I am the singer of U2, I don't know why I am here, because I am basic a singer, I am a poet. Dice, yo soy Bono, no sé qué hago aquí, básicamente porque yo lo que soy es un poeta, un cantante, un soñador. Pero sí sabía lo que hacía ahí. Él estaba invitando a la población de las universidades a soñar. En Venezuela el gobierno no nos va a derrotar. No sé cuánto dure esto. No sé cuánta presión ejercen. No sé cuántos viles asesinatos sigan cumpliendo. Coño, pero no nos van a derrotar. ¿Nos van a derrotar, William? No nos van a derrotar. Coño, porque estamos soñando diferente, no jodas. ¿Y cómo carajo matas un sueño? ¿Cómo carajo matas un sueño? Y esto lo digo con propiedad, porque yo no soy ni el más fuerte, no, yo probablemente sea el más endeble por mi sensibilidad poética. Coño, pero hasta que nuestro aliento pueda empañar un vidrio, esos carajos no nos joden. Ayer mataron a 2 grandes amigos míos. Coño, ayer mataron a la nobleza, no joda. Un tipo espectacular, carajo. 2 tipos espectaculares. Luis Daniel. Coño, mi amigo de hace 8 años, no joda. Padrino de Marial, de su boda. Un tipo sensible, entregado, que podría estar viviendo en su penthouse en Nueva York, luchando por el país. Y matan a Gustavo Jiménez también, el hombre de la familia más rica de Venezuela. ¿Qué está haciendo ese chamo? Trabajando, luchando por su país. Podía haber estado como le dije a Mariana, en un yate con Paris Hilton en Mónaco, no jodan. Y esos coños de su madre nos matan, no jodan. No nos derrotan, porque estamos soñando. Y un sueño no hay manera de encarcelarlo, herirlo, torturarlo, no hay manera. Pero sí necesitamos ayuda. Porque esto nos está pasando hoy. En Venezuela no lo podemos decir. La fundación, hay una organización que yo fundé hace unos años con 2 grandes amigos, 2 grandes guerreros. Se llama el Foro Penal Internacional. Foro Penal es la organización de derechos humanos que está luchando ahorita por liberar a los presos. ¿Tú te acuerdas, William? Tú nos apoyaste desde que lo fundamos y siempre creíste en nosotros. Ayer hablaba yo con uno de ellos, uno de sus directores, se llama Gonzalo Gimió, y me decía, coño, Gustavo, es que no puedes creer las torturas. O sea, tú esto no lo sabes, William, porque ocurrió ayer. Hay 200 casos de tortura en el Táchira, en un estado como decir Michoacán. 200, y los violan, les meten instrumentos, coño, para doblegar nuestro sueño. Los chamos tienen, Mariana, que le han hecho estas barbaridades. Si salen a la calle a protestar, los meten preso 1 año.
60 de esos muchachos los liberaron el sábado. Ayer estaban en la calle. Hoy están yendo, como decirles, de Oaxaca al DF, en una gran caravana por la libertad. No nos vencen, no nos vencen. Probablemente nos maten, nos torturen, nos encarcelen, pero no nos vencen. Y no nos vencen además, William, porque tú estás ahí luchando. Probablemente yo no sea tan útil, porque lo que hago es escribir, pero qué duro les doy, ¿no, Willy? Coño, qué duro les doy. Muchas gracias. Mariana Gómez del Campo te escucha y actúa.